La ciencia de datos extrae información precisa y fiable de contenidos que crecen sin parar, pero de modo caótico en el mundo digital. Son la materia prima digital que en bruto tiene muy poco valor. Necesitamos interpretarlos y convertirlos en información correcta. Eso es lo que hace la ciencia de datos. Si los encargados de extraer valor de esos datos en bruto son algoritmos, hablamos de aprendizaje automático. El filtrado colaborativo es uno de los métodos estándar para convertir los datos en información. Los datos pueden ser las conversaciones que aficionados al cine dejan en un sitio web durante años sobre las películas que han visto. Se trata de multitud de conversaciones sobre temas muy diferentes. La ciencia de datos debe estructurarlos y extraer de ellos valor, los denominados insights. Este tipo de filtrado colaborativo es muy común en sistemas de recomendación. Si quiero recomendar ítems a un usuario, por ejemplo películas, puedo hacerlo conociendo sus gustos, pero puedo hacerlo mucho mejor si comparo y relaciono sus gustos con los de muchos otros usuarios. De ahí lo de colaborativo. El sistema de recomendación, cuando decide qué recomendar, tiene en cuenta no solo lo que ha hecho el usuario, sino cómo eso se relaciona con otros usuarios y también con los ítems que se ofrecen en el sitio. El filtrado colaborativo es la clave de los sistemas de recomendación que usan constantemente sitios como Amazon, Spotify, Netflix y similares. Pueden presentar muchas variantes, pero en general los datos siempre deben incluir la identificación de los usuarios, su consumo de ítems y sus comentarios o valoraciones sobre los mismos, que siempre pueden ser más precisas si cuentan con una calificación numérica. Esa es la información que aparece en cualquier foro especializado o en los comentarios sobre las compras hechas en Amazon y que son la materia prima que una vez tratada nos debe permitir hacer recomendaciones a esos mismos usuarios. Una vez decidida qué información de la existente nos interesa, debemos convertirla en tablas que nos permitan tratarla de modo correcto. La metodología para decidir qué recomendar a los usuarios puede basarse en distintos criterios, pero los dos enfoques más comunes son los filtrados colaborativos basados en usuarios o basados en ítems. En general, el más adecuado será siempre aquel que nos ofrezca una mayor cantidad de datos para analizar. En el caso real que vamos a utilizar, los datos de una web especializada en valoración de películas, lo lógico es que haya muchos más usuarios que películas, así que cada usuario habrá valorado muchas películas diferentes, muchos ítems. De ahí que el mejor enfoque sea el filtrado colaborativo por ítems, que es el que vamos a utilizar. Para la creación de nuestra aplicación, a diferencia de los datos sintéticos que hemos usado en anteriores proyectos, vamos a usar datos reales de Movie Lens, un sistema de recomendación de películas que funciona a través de usuarios que valoran y comparten las películas que han visto. Y Movie Lens le puede ofrecer recomendaciones basadas en el filtrado colaborativo. Pero MovieLens forma parte también de Group Lens Research, impulsado por la Universidad de Minnesota, que ha recopilado y puesto a disposición de investigadores los datos de distintos sitios web, entre ellos el de MovieLens, llegando a ofrecer una versión que incluye 25 millones de clasificaciones de películas que puede descargarse desde este enlace. Es uno de los conjuntos de datos más utilizados por la comunidad de científicos de datos para investigación, estudio de algoritmos de recomendaciones, sistemas de filtrado colaborativo y comportamiento de los usuarios, con la ventaja de tratarse de datos públicos reales, que incluyen calificaciones de películas, etiquetas, datos de gustos de los usuarios. Es lo que vamos a usar en nuestro proyecto para explorar las técnicas de filtrado colaborativo. De los datos que podemos descargar vamos a necesitar dos archivos, los de u.data y u.item.
Puedes conseguir los originales en este enlace, pero también incluiré los dos que usamos en este proyecto en el enlace para descargarlos desde mi Google Drive, que son dos versiones más reducidas, aunque la mecánica es exactamente la misma. Montamos un disco virtual como ya sabemos. La primera parte de la aplicación usa Pandas, que nos permite cargar de modo muy rápido las filas que forman estos dos archivos y fusionarlas para poder trabajar con los nombres de las películas y no solo con sus IDs. Así que una vez conectados a Google Drive, accedemos a los dos archivos de Movie Lens y usamos Pandas para crear los data frames con los datos que necesitamos. En la variable rcols creamos una lista Python que define los nombres de las tres columnas que vamos a crear en nuestro primer data frame Pandas, que son los tres elementos user ID, movie ID y rating, que se le asignarán a las columnas del data frame cuando se cargue el archivo original, que es u.data. El primer data frame lo almacenamos en ratings y en el que usamos la función de pandas que nos permite leer archivos CSV, que es el formato original, y convertirlos en un data frame pandas sin más. El primer parámetro es la ruta al archivo original. El segundo, aunque el archivo original es un CSV, podemos ver cómo sus campos no están separados por comas, sino por tabulaciones. Este es un ejemplo de la información que debemos analizar y conocer antes de formatear los datos. El parámetro con nombre sep nos permite indicar el separador usado en el archivo original. Así le indicamos que es un tabulador. Con el parámetro con nombre names indicamos los nombres de las columnas del dataset, que son las que creamos hace un momento en la lista rcols. Con useCalls igual a range3 le indicamos que restrinja la lectura a las tres primeras columnas del archivo CSV original. Observa que este original tiene 4, pero así creamos una secuencia de números 0, 1, 2 que asignarán a los tres nombres indicados, user ID, movie ID y rating. Le indicamos también como codificación un estándar de caracteres para lenguas occidentales. Y en las dos líneas siguientes repetimos el proceso con el segundo archivo original, u.item. Creamos dos columnas, incluyendo el nombre de la película para no tener que movernos solo con los números ID, y de nuevo creamos el data frame pandas con rate CSV, la ruta. Ahora el separador es una barra vertical, los nombres son los indicados en mcalls y range 2 de dos columnas. Ahora vamos a combinar los dos data frames en uno solo. Para hacerlo, Pandas nos ofrece la función merge, una herramienta poderosa que permite combinar dos data frames basándonos en alguna clave común que tengan. Es muy similar a las operaciones join que se hacen en bases de datos SQL y permite, exactamente como hace join, combinar datos que provienen de diferentes fuentes pero que tienen alguna columna en común. Al ser la primera vez que lo usamos, nos paramos un poco más en esta función merge de Pandas, que puede realizar diferentes operaciones según los parámetros que le pasemos. Siempre deben pasársele los dos data frames a combinar. También se le puede indicar la columna clave para la combinación. Si no se indica como aquí, Pandas de modo predeterminado utilizará la que tenga el mismo nombre en los dos data frames, como ocurre aquí con la columna movie ID. También se le puede indicar el tipo de combinación que queremos llevar a cabo. Y de nuevo es muy similar a los joins de SQL. Inner, el predeterminado, que es el que se aplica por eso aquí, aunque no lo indicamos, solo mantiene las filas que tienen las claves coincidentes en ambos data frames. Outer, que incluye todas las filas de ambos data frames, llenando con none donde no haya coincidencias. Left, que incluye todas las filas del data frame a la izquierda y las filas coincidentes del derecho, y right, que incluye todas las filas del data frame derecho y las filas coincidentes del izquierdo. Con lo dicho, este merge ya debe estar claro. Combina los data frames movies y ratings que comparten la columna movie ID. Lo hace de modo predeterminado y con una combinación inner, la predeterminada. Así que solo mostrará las filas que contengan claves coincidentes en la columna movie ID de los dos data frames.
El resultado de esta operación es un nuevo data frame al que seguimos llamando ratings como uno de los anteriores, pero que ahora combina la información de esos anteriores data frames. Y cada fila en este nuevo data frame ratings contiene información sobre el ID de la película, su título, el ID del usuario que la califica y la calificación. Con esto preparamos el data frame para el filtrado colaborativo por ítems, porque observa aquí en los 5 primeros que la película es la misma, que es la que tiene la ID 1, y muchos usuarios habrán calificado la misma película. Vamos a utilizar ahora el método de Pandas Pivot Table, que permite transformar el data frame ratings en una tabla pivote, que lo que hace es cambiar el formato en el que se presentan los datos. El original ratings tiene un formato largo en el que cada fila es una calificación de una película por un usuario. Con el uso de Pivot Table lo convertimos en un formato ancho, donde cada fila es un usuario y hay una columna para cada película. Esto facilita los análisis y manipulaciones necesarios para la construcción de sistemas de recomendación como el que estamos creando. A Pivot Table le tenemos que pasar 3 parámetros que nos permiten configurar el nuevo formato. Con el primer parámetro index le indicamos cuál es el índice para la nueva tabla, que pasará a ser una fila separada. Aquí lo hacemos con user ID, que pasa a ser el campo que muestra las filas, como vemos. Con el parámetro columns indicamos cuál es la columna que se va a usar en la tabla pivote. Le indicamos title, que representa los títulos de las películas, que por tanto habrá una columna para cada película única. Y con values le indicamos los valores que deben mostrar en la tabla pivote, que serán tomados de la columna ratings, con las calificaciones. Así que tras aplicar el método tendremos una tabla pivote que muestre las calificaciones que cada usuario ha dado a cada película. Así que Movie Ratings es ahora un nuevo data frame donde cada fila representa un usuario único. Cada columna representa una película única y cada celda en el data frame contiene la calificación que el usuario correspondiente, la fila, ha dado a la película correspondiente, la columna. Si un usuario no ha calificado una película, la celda correspondiente estará vacía. Normalmente en Panda se representa con none. Por último, con movieratings.get simplemente mostramos las primeras 5 filas del data frame resultante, lo que nos da una vista previa clara de lo que ha hecho. Vamos a ver ahora cómo podemos llevar a cabo diferentes tipos de búsquedas con el uso del método query de Pandas. De modo genérico, nos permite filtrar los datos de un data frame basado en las condiciones especificadas en forma de un string. De este modo podemos llevar a cabo la búsqueda por el título de una película. Lo más sencillo es si sabemos el título completo. En los datos originales que estamos usando, los títulos aparecen siempre seguidos de un espacio y entre paréntesis su fecha de estreno. Si es así, llega a compasar una cadena de texto que representa la condición de filtrado. Un ejemplo sería Blade Runner, entre paréntesis 1982. Las búsquedas se pueden hacer más selectivas usando operadores de comparación dentro del string, como igual a, diferente de, mayor que, menor que, mayor o igual que, etc. También podemos usar variables externas prefijando el nombre de la variable con una arroba. Así, por ejemplo, obtenemos el mismo resultado, pero pasando una variable en lugar de directamente el título como un string. Podemos también buscar por valores parciales, por ejemplo, por substrings con el método str.contains. Observa la sintaxis. Indicamos que del data frame movies de su columna title devuelva los que contienen la palabra Blade. Observa que nos devuelve 3 películas que en su título contienen esa palabra. La flexibilidad de query y su posibilidad de actualizar data frames de modo dinámico en tiempo de ejecución
lo convierte en una herramienta muy poderosa y un ejemplo de la elegancia de un lenguaje como Python, que lo ha convertido en dominante en el mundo de la ciencia de datos. Lo vemos en un ejemplo concreto que nos lo muestra de modo muy claro. De los datos originales sabemos que los títulos siempre incluyen entre paréntesis el año de su estreno. Esto nos permite usar el método dstr-extract para extraer esa parte del título y crear con él una nueva columna que vamos a llamar year. Observa que es algo que hacemos dinámicamente en tiempo de ejecución y para indicarle exactamente lo que tenemos que extraer podemos usar una expresión regular. Regex se suele denominar al lenguaje de dominio específico para escribir expresiones regulares. Herramientas muy poderosas que pueden intimidar un poco al principio. Vamos a explicar esta expresión regular que usamos, en la que la barra inclinada seguida de dos paréntesis de apertura es un ejemplo de esta sintaxis tan confusa en un principio. La razón es que lo que estamos buscando se encuentra entre paréntesis, pero los paréntesis son a su vez el modo en el que se indica en el lenguaje regex un grupo de captura. Aquí, por ejemplo, le queremos indicar que ese grupo de captura tienen que ser 4 dígitos, pero que se encuentren rodeados por paréntesis. Observa la precisión, porque así le indicamos que deben ir entre paréntesis, pero que lo que tiene que capturar es lo que va entre los paréntesis regex, que son los 4 dígitos solo. Por eso, este primer paréntesis, al que antecede una secuencia de escape, y este último igual son los paréntesis literales que rodean a los números del año, que tienen que aparecer, pero que no tienen que ser capturados. Entre los paréntesis del grupo de captura, el escape D es un metacarácter de regex, que coincide con cualquier dígito entre 0 y 9. Y las llaves son un cuantificador en regex, otro metacarácter, que indica que el carácter indicado antes, aquí un dígito, debe aparecer exactamente 4 veces. Observa que mientras que los paréntesis, si queremos usarlos como literales, debemos escaparlos para no confundirlos con los paréntesis como metacarácter de regex, con las letras pasa al contrario. Este escape seguido de D es un metacarácter regex que le indica a la expresión regular que lo que va entre llaves tienen que ser dígitos entre 0 y 9 y el 4 entre llaves es el valor concreto. Aquí el metacarácter son las llaves que siempre lo que significa es que lo que incluyen es una cantidad. Aquí se le indica que lo que deben capturar son 4 dígitos seguidos. Esto quiere decir que si quisiéramos usar las llaves como literal, tendríamos que escaparlos, como hicimos aquí con los paréntesis. Mientras que si quisiéramos capturar el número 4, no una cantidad como aquí, lo tendríamos que indicar como un carácter más. La clave en regex es aprender las diferencias entre lo que son los metacaracteres del lenguaje, como los paréntesis o las llaves, que por eso debemos escapar para usar como regulares, y los que no lo son, como la letra D, que no necesita el escape si es un literal, y sí si es un metacarácter como aquí, para indicar que lo que busca regex es un dígito. Así que esta expresión regular busca secuencias que contengan exactamente 4 dígitos y que estén encerrados entre paréntesis. Observa el poder y la elegancia de Python que nos permite extraer una parte del título. Crea una nueva columna con su año de estreno en el dataframe y lo añade dinámicamente a Movies, que es el que estamos usando. Todo con esta simple línea de código una vez que se domina regex. Aquí le indicamos que al dataframe Movies le añada una nueva columna year y que incluya en esa columna los resultados de aplicar a la columna title el método stdr-extract con la expresión regular que devolverá los 4 dígitos del año. Excelencia programática sin duda. Si imprimimos de nuevo la tabla Movies, observa cómo se le ha añadido la nueva columna year. Y ahora podemos llevar a cabo con query las consultas y filtros complejos que queramos. Aquí, por ejemplo, le pedimos que nos busque las películas que incluyan en su nombre la palabra de y con el operador lógico AND que
el YER, que ahora toma de la nueva columna que acaba de crear, sea mayor o igual a 1990 y de nuevo con AND, el operador lógico, menor o igual a 2000. Este es un buen ejemplo de por qué Python, que nunca le ganará una carrera de 100 metros a C o C++, es sin embargo tan excelente y tan elegante en el tratamiento de datos, que explican su uso masivo en ciencia de datos. Este conocido meme es de los más precisos y rigurosos en su análisis. La elegancia de Python y la potencia de C. Y no olvides que esto es siempre así. La inmensa mayoría de las que conocemos más o menos este mundo lo sabemos perfectamente, pero sorprende aún encontrarse con algunos que siguen sin saber que Pandas es una librería Python, pero que está escrita no solo en Python. En el caso de Pandas, ya todo un veterano, está también escrito en Python y en C. Y cuando hablamos de todas las librerías que estamos usando, como NumPy, Matplotlib, Seaborn, etc., siempre se da esta mezcla de sabores con C o C++ en los más recientes. Lo mismo que con TensorFlow o con PyTorch. No es casualidad y explica muy bien cuál es el panorama real de la programación, lejos de las discusiones simplistas propias de las redes sociales. Pero este ejemplo es una buena prueba de esa elegancia de Python. Es muy difícil poder hacer más con menos. Y C o C++ en la sala de máquinas del bajo nivel, que es su sitio para que solo enreden allí los expertos. Retomamos la creación del sistema de filtrado colaborativo usando la tabla pivote Movie Ratings que creamos antes. Y lo que hacemos aquí es acceder a este data frame que creamos como una tabla pivote y crear una serie pandas que devuelve todas las valoraciones de una de sus columnas. Aquí la de la película Blade Runner. Se trata de una serie y no de un data frame porque es unidimensional. Devuelve las valoraciones de todos los usuarios para una única columna. Los data frames son bidimensionales. Esa es la diferencia que está en los propios fundamentos de Pandas. Así que esta línea de código extrae todas las valoraciones de la película Blade Runner del dataframe Movie Ratings y las almacena en una serie de pandas a la que llamamos Blade Runner Ratings, lo que nos facilita el análisis de las valoraciones de esta película en particular. Es uno de los pasos comunes en la construcción de sistemas de filtrado colaborativo basado en ítems, como aquí, en el que estamos interesados en encontrar películas, ítems similares basados en las valoraciones de los usuarios. Vamos ahora con la parte crucial de nuestra aplicación para implementar un sistema de filtrado colaborativo basado en ítems, que nos permitirá encontrar películas similares a Blade Runner. Vemos en detalle su contenido, que se centra en el cálculo de la correlación entre las valoraciones de Blade Runner y de otras películas. Recuerda que vimos en detalle la correlación y la correlación de Pearson en el video tutorial 13 de este curso. En su primera línea llevamos a cabo el cálculo de la correlación mediante el uso del método Pandas CoreWidth, que calcula la correlación entre las filas o columnas de una serie o dataframe con otro. En este caso concreto se calcula la correlación entre la serie Blade Runner Ratings que acabamos de crear y el dataframe Movie Ratings, que incluye la valoración del resto de las películas. Cuando se ejecuta el método CoreWidth, Pandas calcula la correlación de Pearson fila a fila, usuario a usuario, entre la serie Blade Runner Ratings y cada columna del dataframe Movie Ratings. El resultado es una nueva serie en la que el índice corresponde a los títulos de las películas en Movie Ratings y cada valor es el coeficiente de correlación de esa película con Blade Runner. En la segunda línea lo que hacemos es eliminar los valores NaN. Significa que mantienen las valoraciones de todas las películas cuyos usuarios a su vez hayan valorado Blade Runner y se eliminan todas las demás en las que no se puede llevar a cabo una valoración, al no haber valorado Blade Runner o alguna de las otras películas. Son los dos datos necesarios para calcular la correlación.
Por eso ahora la serie Similar Movies contiene solo las películas que tienen al menos una valoración en común con Blade Runner y cuya correlación se ha podido calcular. En la tercera línea convertimos la serie Similar Movies que acabamos de crear en un data frame con el uso de la función data frame. Esto se hace para facilitar operaciones adicionales de manipulación de datos como ordenar, filtrar o unir con otros data frames. El resultado, al que llamamos DF, es ahora un data frame de pandas donde cada fila representa una película con su correspondiente coeficiente de correlación con Blade Runner. Por último, con el método GET, pasándole como argumento 10, hacemos que nos muestre las primeras 10 filas del data frame, que son las 10 primeras películas con correlación con Blade Runner en el data frame DF. En resumen, en estas líneas lo que hacemos es un cálculo de la correlación de Pearson para identificar películas con patrones de valoración similares a Blade Runner. Limpiamos los resultados para eliminar datos no útiles y preparamos los datos en un formato que facilita la visualización y el análisis adicional. Aquí el método GET10 nos ha devuelto las 10 primeras películas que tienen alguna correlación con Blade Runner, pero sin ordenarlas de ningún modo. Recuerda que los valores de la correlación deben estar entre -1 y +1, como vimos en el vídeo 13. Para ordenar esos valores usamos aquí el método SortValues, pasándole como argumento ascending igual a false, lo que ordenará los valores de correlación calculados en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Este paso es crucial para identificar las películas que tienen una mayor correlación, que aquí significa una mayor similitud en términos de valoraciones con Blade Runner. En la salida que se muestra sin necesidad de print aparecen las 5 correlaciones mayores y menores y el número aquí length 1320 indica el número de correlaciones que se han calculado. Hay 1320 películas que se han valorado y que el mismo usuario ha valorado también Blade Runner, así que hemos podido calcular su correlación. Ahora, para poder seguir ordenando los datos para el filtrado colaborativo, necesitamos la librería NumPy, así que la importamos. Lo que hacemos aquí es otro paso clave en la creación de filtrados colaborativos en el que aplicamos funciones de agregación. Decimos primero lo que queremos conseguir y luego vemos cómo lo hacemos. Con esta línea lo que queremos es agrupar todas las calificaciones para cada película y una vez hecho usar el valor que aparece en rating para cada valoración. Calcular el número total de valoraciones de cada película y su media, que mediante las denominadas funciones de agregación podemos añadir como columnas en un data frame. Una vez más, es impresionante la flexibilidad de Python trabajando con datos. ¿Cómo lo hacemos? Insistir que es uno de los trabajos estándar en filtrado colaborativo. Usamos dos métodos de pandas, GroupBy y AG. Con el primero le indicamos que del data frame ratings, mediante el uso del método GroupBy, agrupe los contenidos de ratings por la columna title. Es el data frame en el que están todas las valoraciones y con GroupBy se organizan de modo que todas las valoraciones para cada título de película específico se agrupan juntos. Y a continuación usamos el método AG, que será el que aplique las llamadas funciones de agregación a los grupos que hemos creado con GroupBy. Observa con el punto que AG se aplica a esos grupos, que recuerda que son todas las valoraciones de cada película, y permite llevar a cabo cálculos. Lo primero es especificar la columna sobre la que queremos aplicar las funciones de agregación, que es la columna rating, y luego definimos las funciones de agregación que queremos aplicar. Con npSize, función de NumPy que calcula el tamaño de cada grupo, que corresponde al número total de valoraciones para cada película. Y con npmin, también de NumPy, calculamos el promedio de las valoraciones para cada grupo, proporcionando así la valoración media de cada película. El resultado de aplicar GroupBy y AG con las funciones size y min de NumPy es un nuevo data frame en el que cada fila representa una película
y se incluyen dos nuevas columnas calculadas a partir de la columna rating original. Una columna de nombre size, con el número total de valoraciones para cada película, y otra columna con el nombre min para la valoración media. Este proceso es crucial para obtener una comprensión detallada del conjunto de datos, porque nos permite ver no solo cómo los usuarios han valorado cada película en promedio, sino también lo frecuentemente que han sido valoradas cada una de las películas. Como puedes ver, seguimos extrayendo valor de los datos en bruto originales con los que empezamos. Hemos ido extrayendo de los datos en bruto información cada vez más precisa. Ahora, un punto clave en el filtrado colaborativo basado en ítems es que no todas las valoraciones valen igual. Si una película solo ha sido valorada 3 o 5 veces, sus valoraciones pueden ser muy poco significativas. Por eso, este filtrado suele identificar los ítems, en este caso las películas, que han sido valoradas más veces. Aquí elegimos el límite 100 y solo tendremos en cuenta las valoraciones medias de aquellas películas que cuenten al menos con 100 valoraciones. En este código lo hacemos y luego las clasificamos según su valoración media. Mostramos las 15 películas más valoradas, pero para sus recomendaciones la aplicación tendrá en cuenta solo aquellas películas que hayan recibido al menos 100 valoraciones del tipo que sea. Este tipo de análisis es común en los sistemas de recomendación para identificar los ítems más populares y bien valorados. El código debe estar claro. Aquí accedemos a la columna size bajo rating, una de las que podemos considerar subcolumnas que creamos antes, que se encuentra en el DataFrame Movie Stats. Ya sabemos que size es la columna que contiene el número de valoraciones para cada película y con mayor o igual a 100 lleva a cabo una comparación con los valores reales, devolviendo un valor booleano, true para las que tengan 100 o más y false para el resto. En la segunda línea llevamos a cabo el filtrado de los datos del DataFrame Movie Stats para incluir solo las películas populares y ordenar estas películas por su valoración media en orden descendente, mostrando las 15 principales, pero está claro que el filtrado contiene todas las que tienen al menos 100 valoraciones. Con Movie Stats Popular Movies utilizamos la serie Popular Movies seleccionando solo las filas, las películas, en las que la condición es true, y con Sort Values, pasando la otra subcolumna de rating min, ordenamos esas películas en orden descendente y las 15 primeras. Ahora con esta información ya podemos crear un nuevo data frame que combine la información sobre las películas populares que acabamos de calcular y determinar su grado de similitud, marcado por su correlación calculada antes con la película concreta Blade Runner. Este nuevo data frame resultante, al que llamamos DF, es útil para identificar películas que no solo son populares y bien valoradas, sino que también tienen un patrón de valoración similar al de Blade Runner, que es la clave para realizar recomendaciones o para seguir profundizando en los análisis en su caso. Aquí Popular Movies es la serie booleana creada antes, que son los valores true para 100 o más valoraciones. Es una serie que utilizamos para filtrar Movie Stats y seleccionar solo las películas que cumplen con ese criterio. Y en un segundo paso creamos un nuevo data frame a partir de Similar Movies, usando de nuevo el método DataFrames, pasándole como parámetros el data frame original, Similar Movies, y con el parámetro con nombre columns le indicamos una nueva columna de nombre Similarity. Ya sabemos que Similar Movies es la serie que creamos antes y que contiene las correlaciones de todas las películas con Blade Runner. En este nuevo data frame incluimos la columna Similarity que incluye esos valores. Por último, unimos los dos data frames, el data frame que hemos filtrado con Movie Stats Popular Movies con el nuevo data frame creado a partir de Similar Movies. Y aquí vemos el resultado final, el data frame DF que contiene la información de las películas populares, esas que han sido valoradas por 100 o más usuarios de Movie Stats.
enriquecido con una nueva columna, Similarity, que muestra la correlación de cada película con Blade Runner. Y la última línea identifica y muestra las 15 películas más similares a Blade Runner según el cálculo de correlación realizado anteriormente. Son métodos ya usados. Soft Values ordena las películas por la columna Similarity y de mayor a menor. Esto ya sabemos que es el operador de slicing en Python, que selecciona las primeras 15 filas ordenadas del data frame, que son las 15 primeras películas que, de acuerdo con nuestro sistema de recomendaciones, tienen un patrón de valoración más similar al de Blade Runner. Se incluye la propia película, cuya relación es 1, desde luego. Y el resto de estas películas pueden considerarse como recomendaciones para alguien que le gustó Blade Runner, partiendo de la premisa de que las películas que han sido valoradas de manera similar a Blade Runner por otros usuarios podrían también gustarle a esta persona. Este es un completo sistema de recomendaciones basado en filtrado colaborativo por ítems. Su precisión dependerá de los datos originales, de cómo hemos sido capaces de formatearlos, relacionarlos y extraer conclusiones de ellos. Pero con matices, cada vez que entres en una página que te recomiende cosas, puedes imaginarte un sistema de filtrado similar al que hemos visto hoy.